Bueno, muy buenos días nuevamente. Para aquellos que nos visitan por primera vez, simplemente les explico cómo funciona la dinámica o cómo ha estado funcionando por unos años la enseñanza aquí en la iglesia. Somos 4 pastores y cada trimestre hacemos una rotación en las enseñanzas. De manera que, por eso ustedes verán que uno de nosotros estará predicando en la mañana, otro en la noche y otro estará a cargo de la escuela dominical. Entonces, en este periodo de julio, agosto y septiembre, estaré a cargo de este curso llamado Afectos Religiosos. Hoy es la primera clase, de verdad, tuvimos ahí un pequeño desfase para poder ponernos al día y el curso que el hermano Eric estuvo impartiendo. Pero ese es el tema entonces que nos estará ocupando. Los afectos religiosos. Podemos pasar entonces la primera. Como lo dice el título, Afectos Religiosos es el nombre de un libro escrito por un hombre llamado Jonathan Edwards. En inglés el título completo traducido sería Un tratado referente o concerniente a los afectos religiosos. En español existe una obra condensada publicada por Faro de Gracia que se llama así, Los afectos religiosos, la válida experiencia espiritual. Cuando digo condensada, esta obra tiene apenas las 100 páginas. La obra en inglés tendrá unas más de 300 páginas. Entonces, es una obra resumida que extrae, ¿verdad?, lo principal de la enseñanza de este hombre. Ahora, ¿por qué los afectos religiosos? Y ya luego explicaré mejor por qué es que el autor apropiadamente escoge la palabra afectos y no emociones o sentimientos. ¿Por qué no usó esas palabras, sino que escogió el término afectos? Pero la consideración pastoral por la que he escogido este tema, entre otras muy buenas alternativas que también han estado en mi persona pensando para el bien de la iglesia, y que eventualmente espero poderlos también dar, es porque una de las consultas más comunes que los pastores tenemos en la consejería pastoral, o que tenemos que indagar, o que tenemos que preguntar a las personas mismas es, ¿y cómo sabe usted que el Señor le salvó? ¿Es usted salvo? Y eso es un deber de cada persona, no solamente cuando se hace tiempo, cuando un hermano o un pastor se le acerca a usted a preguntarle, y cuénteme, ¿cómo fue que el Señor le salvó? O cuando alguien mismo viene a uno a preguntar, pastor, es que tengo dudas si realmente el Señor ha hecho algo en mi vida. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cuáles son las evidencias de la salvación? ¿El hecho que lloré mucho en un sermón o porque me sentí triste por semanas? ¿Es que haya ciertos cantos cuya letra y melodía me elevan y me siento cantando verdaderamente con el alma? ¿Son esas las señales que nosotros debemos buscar? ¿Es eso donde nosotros debemos poner nuestro énfasis? ¿Es en cómo me siento, en cómo he estado, en qué efectos visibles he visto en mi cuerpo producto de la predicación? ¿Es entonces en sentido general el cómo me siento el parámetro? ¿Y qué pasa entonces cuando esas sensaciones volátiles desaparecen? De un modo, veo este tema que estaremos estudiando como una compañía apropiada al tema que ya también estudiamos hace unos 4 años, el del enfriamiento espiritual. Recordemos que una de las premisas en su momento cuando se dio el curso es que no se puede enfriar aquello donde nunca hubo calor. Pero nuestra misión ahora, y por eso les digo que puede ser una gran compañía para recordar en aquel momento cuando estábamos viendo, en aquel entonces es alguien que en apariencia vivía esa vida cristiana con fervor, pero se fue apagando. Bueno, de nuevo, se apaga y se enfría solamente aquello que realmente sí tenía vida y que tenía calor. Pero nuestra misión es identificar apropiadamente lo que debemos vivir y cómo juzgar apropiadamente la experiencia de nuestra vida para saber que está en nosotros ese calor espiritual y que no lo estamos confundiendo con algo más. Porque de nuevo, muchos podrían estar en ese engaño de que tienen vida espiritual, de que son creyentes, porque están poniendo su mirada en los parámetros que no son los apropiados y por lo tanto creen que están viviendo una vida fervorosa y realmente no hay vida espiritual ahí.
Pero por otro lado, si bien es cierto que no podemos guiar nuestras vidas por cómo nos sentimos, pues las emociones son variables, no obstante, debemos identificar el lugar correspondiente a los afectos y emociones que el Señor nos ha dado, porque la vida cristiana no está carente de un fervor, de un afecto por las cosas del Señor y que se manifiesta en esa vida que ha sido cambiada. No es un tema entonces en sí mismo sencillo, porque cada quien puede tomarlo simplemente a un nivel personal. Es como yo me siento, es lo que yo he vivido, usted no sabe lo que yo he pasado. ¿Cómo puede usted venir a decirme que lo que experimento no corresponde a la vida cristiana? Hay señales falsas que se camuflan como si fueran el fruto de la salvación. Y están aquellas verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo, las cuales se traducen en una verdadera y profunda devoción, fervor y amor por Dios y por su pueblo, donde el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu son puestos en práctica. Y esos temas también ya los hemos abordado. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pero, como les digo, ahora nos corresponde entonces en estas semanas suplicar al Señor que esté ese examen constante, de tal manera que no nos confiemos en cómo nos sentimos, pero por otro lado, que no anulemos el hecho de que sí tiene que haber en nosotros un verdadero fervor, un verdadero sentir, cuando decimos que amamos a Dios, que confiamos en Él, que toda nuestra esperanza está en Él. Eso no puede ser simplemente dicho a secas. Quiero ser enfático en esto que voy a decir. Los pastores no estamos aquí deseando que ustedes vivan abrumados por la duda constante de si son salvos o no. Esa no es la razón por la que estamos exponiendo la palabra de Dios o por la que tenemos las escuelas dominicales. Para estar poniendo siempre en tela de duda el hecho de que alguien diga que es cristiano. Pero sí nos mueve una convicción de no dejar a nadie en el engaño, porque eso sí sería terrible, que alguien crea que es lo que no es, o que alguien, siéndolo, piense que no lo sea. Eso también es un engaño terrible. Por supuesto, en el primer caso las consecuencias son terribles y eternas, ¿verdad? Porque quien piensa que es creyente y al final no lo es, en el día final se verá sorprendido, así como el Señor habla en Mateo capítulo 7 y les dirá que nunca los conoció. Pero el segundo caso también es de considerar, porque no estaremos entonces viviendo esa vida cristiana que de verdad muestre al mundo en quién he creído, que yo sé que soy del Señor porque tengo un poderoso Salvador. Es mi oración que el Señor use estas lecciones para afirmar a los que son suyos, para que puedan ver que lo que están viviendo sí es la vida cristiana y despierte a otros para que también lleguen a ese momento de la verdad y puedan decir, lo que he vivido y lo que he creído, sentir no es el cristianismo, sino que ha sido de mi propia fabricación, ha sido hipocresía o sencillamente estaba engañado. Pero que en ambos casos seamos llevados a poner nuestra mirada no en nosotros, sino en el autor y consumador de la fe, y sean así encendidos nuestros corazones por un verdadero afecto al Dios trino de las Escrituras. Adicionalmente, a esta gran motivación entonces, este tema nos va a servir para nosotros poder, al ubicarnos en el momento en que esta obra fue escrita, con también las cosas que se dan hoy. Como veremos, los afectos religiosos vienen a escribirse con el primer gran avivamiento de trasfondo. Y hoy resulta que muchos hasta se atreven a anunciar avivamientos. Venga tal día, ese día va a haber avivamiento. Los pueden poner en un calendario. Y van a decir que lo que sucede ahí de personas con ciertos éxtasis o cayéndose al suelo o llanto incontrolable, ¿es eso verdaderamente el resultado de una obra del Espíritu Santo o de la manipulación? Nosotros vamos a ver brevemente que así ocurrían cosas en las personas en aquellos días.
y que la palabra era verdaderamente predicada. Pero Jonathan Edwards va a tener esa preocupación. ¿Es eso que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo ahí, verdaderamente la obra del Espíritu Santo? ¿O tenemos que aprender a discernir dónde estaba la verdadera conversión? Y algunos quizás simplemente estaban siendo movidos por el espíritu del momento. Cuando digo el espíritu del momento, en el sentido como del ambiente, de las circunstancias. Él tenía que entonces identificar y enseñar a la congregación para que ellos también pudieran ver cuáles eran las verdaderas marcas de aquel que había sido sellado por el Espíritu Santo, por aquel que había sido bautizado en el Espíritu. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, una breve reseña de Jonathan Edwards. Yo sé que en nuestro círculo para algunos va a resultar un poco más conocido, que este nombre no les suena por primera vez. Ahora, hay muchos eventos que no voy a mencionar porque no es el propósito de una biografía extensa acerca de la vida de este hombre. Algunos conocerán bien la carta con la que él conquista a Sara, y ¿verdad? Se me ha dicho de una joven que vive y sirve para su Señor, o esas extensas rutinas de estudio de 13 horas diarias que él tenía. Pero el punto es que Jonathan Edwards es considerado por muchos como el teólogo más relevante, no quizás solamente de los Estados Unidos, aunque en aquel entonces todavía eran las colonias, sino en general uno de los dones más destacados que el Señor ha dado en la historia de la Iglesia. El Señor le dotó de una gran capacidad de razonamiento y lo utilizó en gran manera como expositor de la palabra de Dios. Y esto es lo que usted va a ver constantemente resaltado en cualquier reseña que busque acerca de la vida de este hombre, que fue un hombre intelectualmente muy capaz, que el Señor le dotó de una gran capacidad para ir a las Escrituras, para extraer aplicaciones constantes, y también fue un gran observador de la creación, y por lo tanto sus sermones están llenos de imágenes muy, muy vivas, porque constantemente trazaba esos paralelos. Pero aparte de su obra como teólogo y pastor, él también fue misionero, que quizás a veces no se nos recuerda mucho ese aspecto de la vida de Jonathan Edwards. De nuevo, no puedo entrar en toda la historia, pero quizás el nombre de David Brainerd a algunos les suene. Entonces, Jonathan Edwards también tuvo una preocupación para que los nativos escucharan el mensaje de la palabra de Dios. Para muchos hombres del Señor, por ejemplo Joel Vicky, que es reconocido por estudiar mucho la teología puritana, él pondrá a Jonathan Edwards como el último gran puritano. Recordemos que el movimiento puritano como tal, hablando estrictamente en el sentido histórico, uno lo puede ubicar en un momento de la historia y en general, ¿verdad? También en una zona específica en países de Europa. Pero espiritualmente hablando, Jonathan Edwards fue un puritano en su teología. Entonces, aunque algunos fechan el fin del puritanismo con el acto de uniformidad de 1662, hay quienes van a poner la fecha entonces, el fin del puritanismo fue en 1758 con la muerte de Jonathan Edwards. Ahora, el que sea reconocido como un teólogo brillante no es para menos. Su padre, que también fue pastor, y también de hecho su abuelo, de hecho él llegó a ser pastor de la iglesia en la que su abuelo fue pastor, y el abuelo murió pocos años después, y entonces él asumió el cargo como pastor de la iglesia en Northampton. Su padre le enseñó teología a una temprana edad. Para darnos una idea de cuán temprano, ya hablaba latín a los 6 años, y a los 12 años sabía griego y hebreo. Entonces, eso refleja un poco, ¿verdad?, de que en efecto fue un hombre capaz. Ingresó a la universidad muy reconocida, todavía hasta nuestros días, de Yale, con 13 años. Ahora, esa es una edad bastante precoz también, pero en la época no era tan poco habitual que se ingresara ya a la universidad con 16 años. Sin embargo, no deja de ser que con 13 años ya él estaba ingresando, se graduó, y aunque Yale hoy, si usted va al sitio, usted va a encontrar pues lo habitual de cualquier universidad
que se ha vendido al humanismo y a la cosmovisión secular, esta universidad todavía mantiene un portal con todas las obras de Jonathan Edwards. Usted las puede consultar gratuitamente y ahí están. ¿Por qué? Porque no pueden ignorar el hecho de que tuvieron a un hombre sumamente dotado como parte de sus estudiantes. En otra ocasión, creo que para el curso de Entre lo Sagrado y lo Secular, hablando de la vocación, ahí les compartí también información de lo que han sido los descendientes de Jonathan Edwards, muchos de ellos ocupando cargos gubernamentales y en general. No nos quedemos con la impresión de que este era un hombre que simplemente pasaba encerrado en su cuarto 13 horas estudiando. Realmente fue un hombre dedicado a su familia y que también recibía a las personas para aconsejarles y orar por ellos. No era simplemente que cerraba la puerta y no recibía a nadie más. Ese no era el caso. Bueno, unas cosas más, simplemente como datos, como tienen ahí, él nació en el año de 1703, falleció en 1758 luego de ser vacunado contra la viruela. Pero en ese momento la vacuna era todavía una novedad y la fiebre que le causó, el hecho de que le inyectaran el virus, pues acabó con su vida. Soberanamente así lo quiso el Señor. Entonces, con 55 años de edad, unos meses después también falleció su esposa con 48 años, pero ella falleció por disentería. Jonathan Edwards es muy conocido por un sermón, ¿verdad? Yo sé que cuando menciono el nombre, la gran mayoría habrá leído, y espero, y si no lo han hecho, léanlo, tomen esta semana para leer Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado. Y también hay otro aspecto por el que quizás algunos lo conozcan, sobre todo cuando viene un año nuevo, es leerse las resoluciones de Jonathan Edwards. Ay, deberíamos tener resoluciones como las de este hombre, y las leemos y después se nos olvida. Sin embargo, él las escribió entre 1722 y 1723. No hay una fecha exacta para la conversión de Jonathan Edwards, pero juzgando por sus escritos, parece que esto ocurrió en el año 1721. Por lo tanto, estas resoluciones son cuando Jonathan Edwards, como dice un historiador, todavía no era Jonathan Edwards. Es cuando era todavía un recién convertido. Pero aún siendo un recién convertido, vemos que él empieza a redactar. Y en el transcurso de esos 2 años se ven las constantes ediciones y adiciones que hizo hasta que finalmente quedaron esas 70 resoluciones, las cuales él dijo, recordaré, ¿verdad? Resuelvo estar recordando esto que he escrito cada semana. Por lo tanto, no fue simplemente algo que él escribió para que fuera luego un motivo de jactancia o algo así, no. Solo tenía para él, para recordárselo a sí mismo. Hablando de pecadores en las manos de un Dios airado, voy a hablar un poquito más porque obviamente es relevante para entender bien el contexto. Se sabe que Jonathan Edwards desde pequeño tuvo una fascinación por las arañas. No simplemente la curiosidad de un niño que vio una araña y se quedaba como para contemplar y jugar con ella. Se dice que cuando descubría una nueva especie, tomaba un lápiz y un papel y empezaba a dibujarla, para luego llevar ese dibujo que había hecho, lo más detallado que podía, para estudiarlo. Entonces, cuando uno sabe que él tenía esa fascinación y usted lee Pecadores en las manos de un Dios airado, usted va a ver de que se va a encontrar constantemente esa alusión a la tela de la araña o de la araña. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí está, muy bien. El Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta una araña o un insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está enardecido. Su ira contra ti arde como fuego. Te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros que no aguantan mirarte. Eres 10 veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros. Esa no está ahí, pero leo para ustedes la segunda alusión que tiene en el sermón. Dice, tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo, y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides, y los medios usados para tu subsistencia, y toda tu justicia y rectitud,
no tendrían ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. De no ser por la voluntad soberana de Dios, la tierra no te sostendría ni un instante porque eres una carga para ella. Ese era el lenguaje. Ahora, quizás el hecho de que este sermón se haya hecho tan famoso, muchos puedan quedarse solamente con el cuadro de Jonathan Edwards como un predicador solamente del infierno, pero no es el caso. Ahora, él hablaba del infierno como en esa época del avivamiento, los predicadores fieles hablarían por igual tanto de la realidad del infierno como la realidad de las gloriosas promesas que hay en el Señor Jesucristo y de la vida eterna. Vamos a ver brevemente una de las resoluciones. Ahí hay unas a modo de ejemplo, obviamente por tiempo no podemos ver las 70, pero al verlas claramente uno puede ver categorías también en ellas, muchas relacionadas con el uso del tiempo, con el dominio propio en el comer y con la lengua, con el hecho de que cada pensamiento y de todo lo que hiciera estuviera movido por la convicción de hacerlo para la gloria de Dios. Él introduce así sus resoluciones. Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto de que estén de acuerdo con su voluntad, por causa de Cristo. Recordaré leerlas una vez por semana. Entonces vean, por ejemplo, la primera que está ahí con el uso del tiempo. Resolví o resuelvo a jamás desperdiciar un solo momento de mi tiempo. Por el contrario, siempre buscaré formas de hacerlo lo más provechoso posible. No había internet, no había televisión. Para trasladarse de un lado a otro era ir a caballo. Y aún así este hombre reconoce que tenía que aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto más nosotros? Resolví nunca hablar mal de nadie, de forma tal que afecte la honra de la persona en cuestión, ni para más ni para menos honra, bajo ningún pretexto o circunstancia, a no ser que pueda promover algún bien y que pueda traer un beneficio real. Resolví o resuelvo también a nunca negar alguna manera o cosa difícil, sea en el cuerpo o en el alma, menos o más, que lleve a la glorificación de Dios, tampoco a sufrirla si tengo cómo evitarla. Se me escapó una, ahora sí. Y resuelvo mantener la más estricta moderación en el comer y el beber. Eso es el tipo de resoluciones que él escribió. Les digo, yo no creo que la meta sea simplemente nosotros llegar y decir, bueno, estas me parecen y adoptarlas para uno. Pero yo creo que sí, por lo menos, deberían traer a nosotros un grado de preguntarnos, ¿cuán convencidos estamos nosotros de las cosas que hacemos? Porque al final de cuentas, la moderación en el comer y el beber podría sonar como una meta que podría tener alguien fuera del cristianismo. Pero recordemos que estaba detrás de esas resoluciones, la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Cuando uno tiene eso en perspectiva, entonces yo no voy a dominarme en el comer o el beber simplemente porque estoy buscando una talla específica o por lo que puedan decir las personas, sino porque sé que mi vida está delante de un Dios que todo lo ve y todo mi ser le pertenece. Otras obras simplemente que puedan haber escuchado, lamentablemente no hay mucho de él traducido al español. La libertad de la voluntad en 1754, la gran doctrina cristiana del pecado original defendida en el año 1758, una disertación concerniente al fin por el cual Dios creó al mundo en 1765. Ahora, claramente esa fecha es que fue publicado de manera póstuma, ¿verdad? Ahora bien, enfocándonos entonces en el contexto de los afectos religiosos. Como les decía, hay que verlo en el marco del gran avivamiento. Jonathan Edwards está viendo lo que también sucede en su congregación. Muchas personas siendo convertidas. Ahora, para que nos demos una idea, estamos hablando de 30 personas por semana.
Claramente este hombre tiene su corazón en lo que está pasando. Por un lado, no quería negar de que el Señor se estaba moviendo, de que el Señor estaba actuando, de que estaban sucediendo grandes cosas. Es la época porque fue contemporáneo con George Whitefield. De hecho, él escuchó a Whitefield. Whitefield escribe que veía las lágrimas mismas también en Jonathan Edwards, donde le escuchaba a él hablar. Fueron dones del Señor. Pero uno podría, por otro lado, haberse dejado llevar y pensar que entonces todo lo que estaba pasando, eso era. Y él, con ese gran cuidado pastoral, entiende, no, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no dejarnos llevar simplemente por cualquier apariencia y pensar que esa es la obra del Espíritu Santo. Pero no viene esto por un asunto de ser pedante, de ser, mostrar alguna superioridad sobre los demás. Ahorita veremos cómo es que él introduce esta obra. Vean, por ejemplo, tomemos el conocido sermón de pecadores en las manos de Dios airado, que es de lo que uno puede quizás encontrar más información. Se dice que él ni siquiera pudo terminar de predicar el sermón. ¿Por qué? Porque eran tantos los gritos, eran tanto el llanto, que no pudo terminar. Eso fue en el año de 1741. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que el 8 de julio de 1741 en Enfield, Connecticut, no fue la primera vez que Edwards predicó pecadores en las manos de un Dios airado. Él ya lo había predicado en su propia iglesia. ¿Y saben qué? No hay registro de que nada hubiera ocurrido. Uno dice, pero con esas palabras, el Señor te tiene colgando, en cualquier momento usted se va para el infierno. Porque así es la dureza del corazón humano. No pensemos que era la vividez de esas imágenes lo que causó, porque de nuevo, sigue siendo obra soberana del Señor la conversión de las almas. El asunto es que es hasta ese año que él vuelve a predicar ese sermón y ocurre entonces lo que se tiene tan registrado y por lo cual llegó a trascender, de que ni siquiera pudo terminar el sermón. Ahora es cierto que nosotros no tenemos ni fotografías, ni videos, ni audios de aquel entonces. Por lo que no podemos nosotros sería conjeturar cómo era que Jonathan Edwards predicaba. ¿Verdad? Porque una cosa es venir y leer, ¿verdad? Estás pendiendo, ¿verdad? Tu destino, el Señor te tiene sujetado como la tela de una araña. Estás pendiente, ¿verdad? Uno se podría imaginar a un hombre sumamente alterado y que les estaba gritando Pero no, la evidencia parece apuntar de que Edwards escribía la mayoría de su sermón. Eso no significa que él simplemente dejaba sus ojos y leía de principio a fin. A veces tomaba una que otra libertad, pero más bien se ve a un hombre sereno, a un hombre que mantenía la compostura al predicar. Pero es evidente entonces que lo que ocurrió en aquel momento fue la obra del Señor, quien obra como quiere, cuando quiere, y le plació utilizar un mismo sermón que antes no trascendió. Lo segundo es que lo que estaba ocurriendo en esos años, por supuesto, asombró al mismo Edwards. Él, por ejemplo, escribe en las cartas a otros hombres: es asombroso ver la alteración que hay en algunas ciudades, donde antes había poca apariencia de religión. Y en otra carta, también le escribe a un pastor en Boston: era muy frecuente ver una casa llena de gritos, desmayos, convulsiones y cosas así, tanto con angustia como con admiración y alegría. También en otro momento llega a escribir: en este momento, una gran y sincera preocupación por las grandes cosas de la religión y el mundo eterno se convirtió en universal en todas las partes de la ciudad, o en cada parte de la ciudad. Sin importar el grado de la persona o la edad de la persona. Se dice que él empezó una serie de reuniones vespertinas, es decir, no habían dos cultos, solo había el culto que se tenía, y se dice que entonces las tardes se estaban dedicando para asuntos más bien mundanos. Pero Edwards empezó a reunirse con jóvenes y luego adultos que también, siguiendo el ejemplo de lo que estaba ocurriendo, y esto era lo que estaba ocurriendo. Las personas se reunían solamente para hablar acerca de las cosas del Señor.
Él dice, toda charla que no fuera sobre cosas espirituales y eternas pronto fue desechada. Toda otra conversación fue solo sobre estas cosas, a menos que fuera necesario para las personas que llevaran a cabo su negocio secular ordinario. Las mentes de las personas fueron extraídas maravillosamente del mundo. Es en esas circunstancias que este hombre entonces analizó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alguien que hubiera sido despreocupado simplemente se hubiera quedado con los números, ¿verdad? Y las conversiones. De hecho, Edwards luego fue expulsado como pastor de la iglesia de Northampton. Él fue destituido, aunque lo siguieron invitando por un tiempo más. Pero para el momento en que él fue destituido, habían pasado 4 años en que no se había registrado una sola conversión. De nuevo, cualquiera hubiera dicho, esto me está resultando, me están llegando personas, pero no. Él tomó decisiones que no fueron del agrado. De hecho, el abuelo sostenía que la participación de la Cena del Señor tenía como un carácter regenerativo, una enseñanza claramente sin apoyo bíblico. Él dijo que no, que la Cena del Señor era solamente para los que ya habían sido salvos. Eso le empezó a costar cierta popularidad. También le costó el hecho de que algunos de sus primeros, por así decirlo, frutos de la predicación, algunos de esos jóvenes que decían ser salvos, luego se involucraron en asuntos escandalosos, que yo sé que para los estándares de esta época nos sonarían un tanto extraños, pero hay que ver realmente el celo que estas personas tenían. Pero resulta que algunos de esos jóvenes encontraron un material que utilizaban las criadas y venían ciertas descripciones del cuerpo femenino. Esto viene a la luz, se trata con estos jóvenes, pero vean cómo las personas reaccionaron. Estaban diciendo que había entonces que dudar de la capacidad de Jonathan Edwards porque esto era lo que estaban haciendo los que supuestamente se habían convertido bajo su ministerio. Vean, él no ignoró el asunto, él lo trató. Y sin embargo, eso era lo que algunos estaban razonando. Ese es el trasfondo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, con este corazón pastoral, no dejándose llevar simplemente por lo que a sus ojos podía percibir, él inicia su obra con esta pregunta. La pregunta fundamental para la raza humana y para cada persona como individua es esta. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de las personas que disfrutan del favor de Dios? Aquellas que van camino al cielo. Esta solo es otra manera de preguntar cuál es la naturaleza de la verdadera religión. Y entiendan que cuando él decía religión, él está hablando del cristianismo. ¿Qué tipo de religión personal es la que Dios aprueba? Y él reconoce que esto no iba a venir muy bien para muchos. Él dice, viendo el movimiento tan favorable, yo sé que algunos se van a ofender de que yo diga que lo que hemos visto tan común, eso no sea. Él dice, también sé que algunos se van a ofender porque él va a aprobar otras de las cosas que se están pasando que otros hubieran dicho, eso tuviste que haberlo condenado. Pero a pesar de la impopularidad que esto pudiera generar, él vio necesario escribir al respecto. Él dice, es difícil ser un amigo celoso de lo que ha sido bueno y glorioso en las últimas apariciones extraordinarias y regocijarse mucho en ella, y al mismo tiempo ver la tendencia malvada y perniciosa de lo que ha sido malo y seriamente oponerse a eso. Pero al ir a las Escrituras, él va a encontrar la respuesta, porque él dice, no es novedad que una religión falsa aparezca y prospere en un momento de avivamiento, ni que entre creyentes verdaderos aparezcan hipócritas. Esto sucedió en el gran avivamiento que hubo en los días de Josías, como vemos en Jeremías 3:10 y 4:3 y 4. Y vamos a ir entonces al libro de Jeremías. Dice así Jeremías 3:10. Dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá
no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Ahora, ¿cuándo fue dicho esto? Edwards dice que en los días de Josías. ¿Cómo está él tan seguro? Capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver que sea el rey Josías? Bueno, si usted ha leído, eso sí, ¿verdad? Tiene que conocer la historia de los reyes. Josías fue un gran rey. Vamos entonces al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. El Señor les está diciendo: ustedes se volvieron a mí fingidamente. Y sin embargo, vean lo que se nos cuenta en el segundo libro de Reyes. Capítulo 22, versículo 11. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. No puedo entrar en todos los detalles, se presume que este libro que le leyeron fue Deuteronomio. Josías escucha las maldiciones que viene al pueblo por haber quebrantado la ley, y que vemos un hombre que es compungido, que su corazón es contrito. Se humilla delante de la presencia del Señor y suplica que busquen a una profeta para que sepan qué es lo que va a hacer de ellos por haber pecado contra el Señor. El Señor le trae una promesa a él y le dice: ciertamente ustedes van a ser cautivos, pero no voy a traer ese mal en tus días, Josías, por cuanto te humillaste. Pero el rey no se queda ahí. Bueno, ya no viene la destrucción. Él entiende que tiene que tratar con este pueblo que ha pecado. Capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y que dice: y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías está diciendo: tenemos que ir tras el Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo el corazón. Y el pueblo dice: lo haremos. Y dice el Señor a Jeremías: fingidamente. Si usted sigue leyendo, vean, por tiempo no nos va a dar espacio para leer todo lo que el capítulo 23 dice. Yo los invito a que tomen la tarde para leerlo. Uno ve lo que se conoce como una reforma religiosa. Las estatuas son quitadas. Todo esa idolatría, Josías está limpiando a la nación de la idolatría. Celebran la Pascua al Señor. Pero entonces, cuando uno sabe que el Señor le dijo a Jeremías que no todos habían vuelto a corazón, sino que había sido fingidamente, vean lo que ocurre después de que se celebra la Pascua, capítulo 23, versículos 26 y 27. Vamos al 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová, y como leemos, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso,
Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. En Josías ciertamente vemos un hombre que sí fue transformado al escuchar la palabra de Dios. Pero esto no se pudo decir de todo el pueblo, a pesar de que externamente participaron también de todas las reformas religiosas que él llevó a cabo. Quitando los ídolos, celebrando la Pascua, en el contexto, ¿verdad?, de este gobierno teocrático. Y este es solo un caso de muchos que las Escrituras nos describen. El Evangelio de Juan nos dice que las personas, en particular los judíos, se regocijaron por un tiempo ante la predicación de Juan el Bautista. ¿Pero qué hicieron con Jesús? Sabemos lo que hicieron. El mismo Señor Jesús también lo dijo en la parábola del sembrador. Hay unos que crecen, hay mucho follaje, hay mucha hoja, pero ningún fruto. Ningún fruto. ¿Y qué decir de luego en las cartas que tenemos, verdad, en el Nuevo Testamento? Pablo ya teniendo que hablar de enemigos de la cruz de Cristo y de aquellos que ya se habían que estaban introduciendo herejías en la iglesia. Todo esto en aquellos momentos cuando sabemos de aquella predicación poderosa de Pedro, ¿verdad?, en Pentecostés, multitudes siendo convertidas, pero no muchos años después los vemos a ellos mismos escribiendo contra aquellos que se estaban apartando y aquellos que querían destruir a la iglesia del Señor. Edwards no buscó, como les digo, ser superior o quisquilloso sobre los detalles. Él dijo, mi propósito en este libro es contribuir en lo que pueda al entendimiento de la religión verdadera. Me propongo mostrar la naturaleza y las señales de la obra del Espíritu Santo en la conversión de los pecadores. Y concluye su prefacio. Que Dios acepte la sinceridad de mis esfuerzos y que los verdaderos seguidores del manso y amoroso Cordero de Dios reciban mi ofrenda con oración y con mentes abiertas. Y yo hago eco de lo mismo. Que el Señor nos libre de la apatía y sean nuestros corazones verdaderamente inflamados y nos volvamos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Cuando uno ve lo que ha pasado en estos años, ¿cuántos éramos hace unos 10 o 15 años atrás? Ciertamente el Señor ha hecho mucho aquí. Pero debemos discernir que lo que esté pasando sea verdaderamente esa obra del Señor, no simplemente esa emoción temporal de que he encontrado un lugar donde sí se me predica la palabra y donde sí hay orden y demás. Ha cambiado el Señor tu vida. Arde su corazón por las cosas del Señor. El Señor les bendiga.